Perlas del libro de Jeremías. Cuando usted escucha o lee la expresión «Huid de Babilonia, pueblo mío», ¿qué es lo que entiende? ¿Entiende que hay que aislarse de la sociedad, del mundo? ¿O hay que aislarnos de sus usos y costumbres? Te damos gracias, buen Dios, en esta mañana. Te suplicamos, Señor, que nos permitas entender el mensaje del capítulo 51 del libro de Jeremías. Es un mensaje que se repite en el libro de Apocalipsis. Y como dice tu palabra, si un mensaje se da más de una vez, es porque es muy urgente. Dios, danos entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Estamos ingresando al capítulo 51 del libro de Jeremías y habla sobre juicios de Dios contra Babilonia. Y como mencionamos en el estudio de ayer, los capítulos 50 y 51 tienen una relación muy estrecha con el libro de Apocalipsis. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Así como las aguas simbolizan muchedumbres, proféticamente hablando, los vientos significan tempestades, guerras, conflictos. Yo levanto un viento destruidor. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Mientras lea usted este capítulo 51 de Jeremías, ponga su mirada no solo en la Babilonia de Nabucodonosor, sino en la Babilonia espiritual, que ya no está solo en un pequeño territorio allá en Medio Oriente, sino que forma parte de su reino lo tiene en todo el planeta. Ha llegado tanto a la humanidad que incluso algunos le sirven sin darse cuenta. Levanto un viento destruidor contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Levantarse contra Dios. ¿Cuál es el pecado de toda persona? Levantarse contra Dios. Esta es una descripción muy apropiada de los babilonios que se habían rebelado contra Dios. Esta expresión tiene mayor significado porque parece ser un criptograma del tipo llamado Atbash. Según este sistema criptográfico, Leb Kemai representa a Kasdim, nombre que daban los hebreos a los caldeos. Se levantan contra Dios. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrá contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a jóvenes, destruid todo su ejército. Como vimos ayer, la destrucción de Babilonia será total y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado. Qué profunda esta declaración. Este versículo representa un contraste consolador con Lamentaciones. Vamos a entrar dentro de unos días a Lamentaciones, donde sienten que están enviudados. Pero ¿qué dice aquí? Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Su Dios no ha muerto. Dios no está muerto. Nunca lo estuvo. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, ellos pecaron, cosecharon las consecuencias, pero Dios no está muerto para ellos.
Dios no les ha dicho como algunos padres le decían a sus hijos en el pasado, y no sé si todavía en el presente: para mí has muerto. ¿Por cuánto hiciste esto? Para mí has muerto. No, Dios no está muerto. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. En el libro de Apocalipsis se describe a la gran potencia anticristiana, la Babilonia espiritual, con la figura de la antigua Babilonia, capítulo 17, versículo 18. Huid de en medio de Babilonia. En ese tiempo la huida tenía que ser física, salir de la ciudad, pero hoy en día no implica necesariamente salir de la ciudad, porque tenemos una gran obra que hacer: presentar el Evangelio eterno. Tenemos que huir de sus usos y costumbres, de sus creencias, de sus doctrinas, de sus falacias, de sus mentiras. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Babilonia recibirá el justo pago de parte de Dios. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Copa de oro. ¿Recuerdan la visión de Daniel? La cabeza era de oro. Un reino muy valioso para entonces. Y Dios lo simboliza con el oro. La copa donde se invita a diversas naciones a que beban del vino del furor de Dios, lo que representa su destrucción por el poder creciente del imperio babilónico. Ahora este mismo poder debe beber la misma copa. Con la figura de la antigua Babilonia, Juan el Revelador describe el poder embriagante y la caída final de la Babilonia espiritual. Apogeo y caída, porque se rebeló contra Dios. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane, quizás. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra. Por medio del cautiverio, Dios no solo se proponía que los israelitas se arrepintieran, sino que también los babilonios y otras naciones con quienes los judíos se tratarían durante el exilio llegarían a conocer la verdadera religión. Por medio de hombres como Daniel y Ezequiel, los babilonios tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y seguirle. El que no lo hicieran contribuyó a su caída. Juró. Se les presentó el Evangelio eterno, lo rechazaron, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Dejaron pasar su oportunidad. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. ¿Quién saca las justicias? Jehová. Ve lo preciado que hay en cada persona, el tesoro que es cada persona para Dios. Su pueblo, por sus hijos, por los que creen en él. Contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Hablemos, demos testimonio de él. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Hace unas semanas atrás estudiamos el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías se habla, o de Isaías, estoy confundiendo, en el libro de Isaías, el profeta habló en más de una ocasión sobre Media. Habla sobre Ciro con nombre propio. ¿Qué es lo que nos muestra ello?
de que solo Dios puede predecir el futuro de una forma tan precisa, tan exacta. Media. ¿Y cuándo está escribiendo Jeremías? Allá por los años 800 o 605, 597, entre la primera y la segunda caída de Jerusalén. Babilonia estaba en su apogeo y Jeremías está escribiendo sobre su caída. Más o menos lo que está sucediendo en nuestros días. La gente ve con asombro el auge de los chinos. Dicen que ellos son la potencia del futuro. Imagínense que surja la profecía anunciando la caída de ese imperio. ¿Se dan cuenta? Y lo hace con precisión y anuncia quién será el que lo va a derrotar. Reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. De lo que hicieron tendrán que rendir cuentas. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. ¿Quién es el que juzga? Dios. ¿Quién es el que da el justo pago? Dios. ¿Y en qué momento? En su tiempo. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Aguas, multitudes, gente, mucha gente. Ese es el símbolo de aguas. Tú que moras entre mucha gente, rica en tesoros, ha venido tu fin. Antes de que Cristo venga, será condenada la Babilonia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: no te llenaré de hombres como de langostas. Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Lo mismo que sucedería con la Babilonia espiritual, atacado por su propia gente, que se vuelven contra él. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría. El mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. El Dios creador. En medio de los juicios de Babilonia se presenta al Dios creador, al Dios del juicio, al Dios de las segundas oportunidades, al Dios que quiso sanar a Babilonia, pero ella no quiso. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él es el que tiene el control de la naturaleza, de la historia, de todo lo que sucede en su creación. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Por eso Pablo llama la falsa ciencia a los que consideran que Dios está al margen de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura. ¿Por qué? Porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Son ídolos. Hay que moverlos, hay que levantarlos, hay que arreglarlos. No necesitamos nosotros cargar a nuestro Dios. No necesitamos nosotros limpiar a nuestro Dios. No necesitamos. Él es el que hace todo eso por nosotros. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Digna de burla. ¿Por qué digna de burla? Porque realmente resulta asombroso cómo es que gente que considera que intelectualmente son muy capacitados pueden postrarse ante ídolos. Hechura humana.
Es como si yo fuera un escultor, me pongo a esculpir ahorita y creo un Dios. Le digo a la gente, este es Dios, arrodíllense. No es como ellos la porción de Jacob. La porción de Jacob. Los impíos heredan su porción, lo que les corresponde en esta vida, como dice Salmo 17:14. Pero el Señor mismo, hacedor de todas las cosas, es la porción, la heredad de su pueblo. La porción, la heredad. Él es nuestra porción, nuestra heredad, porque Él es el formador de todo, e Israel es el centro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. En medio del anuncio de la justicia del juicio contra Babilonia, se anuncia al Dios formador, creador, la herencia de su pueblo, de su remanente. En Apocalipsis leemos nosotros en el 12:17. El dragón se fue a hacer guerra contra el resto, contra la descendencia. Pero Jehová es su porción, su herencia. Él vela por ellos. Martillo me sois y armas de guerra. Se está refiriendo a los de Media. Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. El martillo, instrumento para romper. Hay diferencia de opiniones en cuanto a quiénes son los que deben recibir este mensaje. Pero por el contexto es claro que se refiere a los que van a atacar a Babilonia. ¿Quiénes son? Los reyes de Media. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Y sigue, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. El tiempo de pagar. Pagaré. El hecho de que las depredaciones de los babilonios hubieran sido empleados por Dios para castigar el mal y para llevar a su pueblo al arrepentimiento, de ninguna manera minoraba la responsabilidad que ellos tenían con respecto a sus maldades. ¿Por qué es juzgado cada uno? Por la forma como ha tratado a su pueblo. Todo el mal que hicieron con su pueblo. He aquí que yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Monte destruidor. Es claro que esta frase se refiere a Babilonia, la que destruyó a su pueblo. Y viene el tiempo de la retribución. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. El anuncio es que este imperio poderoso quedaría en ruinas, y como mencionamos ayer, no se produjo tras la derrota por parte de los medos, sino que su desaparición fue progresiva. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Todos los llamados a ir contra Babilonia, todos los llamados. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová,
para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. En el libro de Jeremías se habla acerca de los pensamientos de Dios para su pueblo. En el 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero los pensamientos de Dios para Babilonia son darle el pago que merece. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Tanto los registros cuneiformes de la caída de Babilonia como el relato bíblico indican que los babilonios no realizaron ningún esfuerzo para resistir la conquista medo-persa. El relato cuneiforme de la llamada Crónica de Nabonido solo registra una verdadera batalla, la de Opis, sobre el Tigris al norte de Babilonia. Otro documento cuneiforme, el Cilindro de Ciro, afirma que sin batalla él hizo que entrara en la ciudad de Babilonia. Sin batalla, no hubo resistencia. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Miren, aquí hay una afirmación interesante. Se describe la confusión entre los siervos del rey y dice, para anunciar al rey de Babilonia. Cuando se produce la caída de Babilonia, en Babilonia no estaba el rey. El rey Nabonido, ¿no? Se dice que había salido a campaña y quedó en su lugar Belsasar. Por eso es que Belsasar, cuando ve la escritura en la pared, grita y ofrece a quien le diga qué significa eso, que lo convertiría en el tercer señor del reino, porque él era el segundo. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar, y aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. De aquí a poco. ¿Cuánto es ese poco? Aproximadamente 70 años. Aproximadamente. Babilonia cae en el 539 antes de Cristo. No se nos da la fecha exacta de esta profecía, pero sabemos que el cautiverio duró 70 años. De aquí a poco sería trillado, sería conquistado. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Vuelve al tiempo de la caída de Jerusalén. Dragón, es posible que se aluda al Sirush babilonio, animal híbrido imaginario similar al dragón, que era consagrado al dios Marduk. Centenares de relieves de este animal hechos en ladrillo esmaltado adornaban la gran puerta de Ishtar en Babilonia. Me desmenuzó. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Así como los justos muertos bajo el altar clamaban venganza, y claman venganza. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. No tendría más poderío, no habría más multitudes que la aplaudan.
Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador, todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones. Rugirán todos. La caída de Babilonia se produjo en el tiempo de Daniel, cuando Daniel ya era un anciano. Y Daniel hace esa interpretación de la escritura en la pared y le dice a Belsasar, hoy ha llegado el fin. Ha sido pesado y ha sido hallado. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. En medio de su calor, banquetes, embriaguez. Así terminó este reino. El reino de Nabucodonosor terminó de esa triste forma. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Cómo un reino se eleva, un reino cae. Y son juzgados por la forma como se relacionan con Dios, por la forma como se relacionan con su pueblo. El mismo juicio a Babilonia se dará el juicio a la Babilonia espiritual. Y quienes conforman la Babilonia espiritual, como vemos en el capítulo 13, es un reino mundial. Implica toda la tierra. Subió el mar sobre Babilonia. Multitudes, mucha gente. De la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas. La tierra seca y desierta. Tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia. Y sacaré de su boca lo que ésta se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Bel, el dios nacional Marduk, sería juzgado. Y, dice, el muro de Babilonia caerá. Físicamente, el muro no cayó porque los medos persas ingresaron, según cuenta la historia, por el cauce del río que fue desviado. Pero los muros son símbolo de defensa, de fortaleza, y esos ya no sirvieron. Esos muros habían caído. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Este es el mismo llamado del mensaje del tercer ángel. Salgan, salgan, salgan. Y el llamado para nosotros es a no participar de sus creencias, de sus doctrinas, a no participar de su vino. ¿Y qué son sus vinos? Todas sus enseñanzas, todo lo que ahora vemos. Por ejemplo, aquello de la ideología de género. Eres lo que no eres y no eres lo que eres. ¿Se dan cuenta de eso? Lo absurdo que es. La gente ha llegado a pensar que es cómo se percibe. Y siente que la biología no lo define. Que hemos llegado. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y muchas creencias, doctrinas como esta, ideologías como esta, seguirán en aumento y en aumento. Y por eso es que necesitamos volver a la Biblia para salir de Babilonia. Por eso es que necesitamos volver a la historia bíblica para entender lo que es pecado, porque hoy en día lo que era pecado en el pasado ya no se considera pecado. Salid de en medio de ella y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador, imperio contra imperio.
Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. La declaración es clara, pero aún así hay un gran sector de cristianos que adoran ídolos. ¿Cómo entender eso? Hay una sola explicación. Han sido embriagados con el vino de Babilonia. Los ha embriagado. Y cuando una persona está embriagada, allí sus percepciones son alteradas. Llega a creer que es verdad algo que es mentira, o incluso llega a imaginar cosas. Solo así podemos entender que mucha gente considere los ídolos como Dios. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Cantarán, se regocijarán tras la caída de Babilonia. Cuando caiga la Babilonia espiritual habrá gozo en los cielos. Los redimidos serán levantados. Gozo. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Juicios, los juicios de Dios, los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Acordaos. Allí está la esperanza de la persona, de la gente. El mensaje de Jeremías hace resaltar que el pensamiento que debía primar en los judíos debía ser el de volver a Palestina en cuanto se presentara la oportunidad. Y se dio esa oportunidad. Estamos avergonzados porque oímos la ofrenda, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Avergonzados. Jeremías lo anunció, Isaías lo anunció. Por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Los babilonios creyeron que Marduk, que Bel, les había dado victoria sobre el pueblo de Jehová. Ahora Dios les demostraría quién es Dios. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. ¿Es posible que esto de hasta que suba al cielo se haga referencia a los elevadísimos muros de Babilonia y a la gran torre templo que estaba en el centro de la ciudad, debido a que quedan hoy solo restos de cimientos? Es imposible calcular la altura que tuvieron. Herodoto afirma que el muro de la ciudad tenía 200 codos reales, unos 100 metros, aunque esto sin duda es exagerado, pero así lo menciona Herodoto. Aunque subas hasta el cielo. Y también esto tiene una aplicación espiritual. Llegues a considerarte Dios. Creas que te has sentado en lugar de Dios. De ahí caerás. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas como sonido de muchas aguas. Será la voz de él. Mucha jactancia. Creerse superiores, invencibles. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Jehová, Dios de retribuciones. Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 22, encontramos al mismo Dios de retribuciones. 22:12 de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Babilonia recibió según su obra. Él es el que paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán el sueño eterno. ¿Qué es el sueño eterno? El
eterna. Miren, Babilonia duerme el sueño eterno. Sus moradores, todos aquellos que han sido juzgados, se van a levantar para ser condenados a la muerte eterna, que es la muerte segunda. Dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Él es quien juzga. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. En vano. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías. Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. El mensaje de los juicios contra Babilonia no simplemente quedaron en escritos, fueron llevados a Babilonia. Y allí fueron leídos. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. La destrucción de Babilonia sería anunciado en las mismas tierras de Babilonia. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Miren, aquí nosotros encontramos una perla realmente muy preciosa. Jeremías termina su mensaje con el hundimiento de Babilonia, con la destrucción de Babilonia. Así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Destrucción total. De la misma manera terminará la historia de la Babilonia espiritual. Tendrá el mismo final y va a tener su final. Hoy en día hay naciones, hay pueblos que creen que, habiendo eliminado a Dios de en medio, pueden lograr la prosperidad, pueden lograr su perennicia o su inmortalidad. Sabemos nosotros que hay personas que creen que la ciencia va a avanzar a tal punto que van a ser despertados de la criogenización para vivir por mucho tiempo. El único que puede dar vida es Dios. El único que puede darnos a nosotros vida eterna es Dios. Babilonia será destruida. Lo anunció Jeremías y fue destruido. Babilonia espiritual será destruida, lo anunció Juan. Y esa palabra se va a cumplir. Entrégale tu vida a Dios. Vive para Él. Y sé parte del pueblo que vivirá por la eternidad en el reino de Dios. Que Dios te bendiga.